Ahí va. Ya tenemos de qué vamos a hablar. Ahí aprendimos a fijar comentario. Así que les adelanto igual que vamos a estar hablando de protección de datos personales y acceso a la información jurídica. Tenemos una invitada, ella es la doctora Silvia Schiavelli, es mediadora, es abogada, tiene una maestría en ciencias de la legislación y está a cargo del área de coordinación de, ahí se está conectando, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, toda la parte que tiene que ver con la doctrina y la jurisprudencia. Así que me parece que es la persona más indicada para hablar de esto. Vamos a esperar que se conecte. Ahí estamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andás? Hola, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí Por estar con favor, me vos encanta. y quienes se nos unan también. También, ¿sabes qué estaba pensando? Que hay que arrancar diciendo, vamos a limitarnos. Porque vos y yo juntas hablando, podemos estar no sé cuántas horas. La otra vez que nos juntamos, no Es sé cuántas verdad, horas estuvimos hablando, es ¿no? verdad que tenemos muchos temas de interés común y bueno, y eso hace que la charla fluya y bueno, nos interesa el derecho, especialmente los derechos humanos y bueno, y siempre surgen temas que y van desprendiéndose muchos más. Así que Bueno, bueno. sí, totalmente. Y como hablábamos hace un ratito, ¿no? El tema de la justicia, sobre todo, ¿no? Que tiene íntima relación con lo que es los derechos humanos, ¿no? Yo, antes que nada, te quiero agradecer por sumarte a este espacio de académica. Es un espacio valioso porque saliendo de lo que es la academia y el formalismo del derecho, la tradición del derecho, este espacio es para acercar los derechos a las personas, para que las personas puedan preguntarnos, podamos charlar en lenguaje coloquial, en lenguaje claro, que ahora también todos y todas sabemos que es un derecho que los juristas y las juristas hablemos en lenguaje claro para que las personas lo entiendan. Así que, bueno, te agradezco que te sumes a este espacio. Me encanta que estés y bueno, contanos de qué vas a hablar. Bueno, justamente para mí es muy importante, bueno, te agradezco, me encanta estar en el espacio de académica, el lugar que vos me invitaste bueno, desde ahí poder difundir y charlar de todas estas cuestiones. Bueno, mi especialidad es el acceso a la información jurídica, pero bueno, está dentro de otros derechos, digamos. No podemos decir que hay una vacancia ahí en el derecho. Te digo, yo encontré una vacancia que no hay una ley específica que nos hable del derecho de acción, del derecho de acceso a la información jurídica. Sí, una ley que nos habla del derecho de acceso a la información. Son Ujú. la 27.275, que, bueno, en cuestiones de transparencia, en cuanto al funcionamiento del Estado, hace que todos podamos tener acceso a información pública, y bueno, y en ese sentido está regulado. Pero también el Estado tiene obligación de darnos como información, de poder garantizar este derecho de acceso a la información jurídica. Porque vos sabés que las leyes se presumen conocidas. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, hagamos todo lo posible porque sean efectivamente conocidas. Vos estabas hablando recién de derecho de lenguaje claro, y es verdad, ¿no? En principio surgió para personas que tenían alguna dificultad específica del aprendizaje, y bueno, y después se extiende a todas las personas, por ejemplo, no sé, extranjeros o personas o niños, incluso por eso en Argentina hay una constitución para niños, para que puedan empezar ya desde pequeños a comprender lo que es el derecho y tener acceso a nuestra Carta Magna, a nuestra norma suprema, que es la Constitución Nacional. Bueno, yo te Eh, cuento que vos estás yendo a una velocidad descomunal, que yo claramente te sigo, pero no sé si las personas que están acá presentes viendo este video te siguen a la misma velocidad que vos vas. Así que, en primer lugar, voy a recordar que tienen la posibilidad de comentar,
de preguntar y que vamos a ir contestando las preguntas en vivo. Para eso también estamos en vivo con ustedes. Así que aprovechen este espacio para preguntar todo lo que quieran saber. Después yo te voy a hacer las preguntas que nos hicieron a través de las redes. Pero bueno, vamos a ir como desmenuzando lo que vos estás diciendo. Tenemos el derecho a la información que está legislado acá en Argentina. O sea, vos vas a hablar principalmente de lo que es la legislación argentina y la regulación argentina, que no necesariamente es igual en todos los países y que también puede ser que no refleje como un espejo, digamos, lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos, que es siempre el tema que tocamos acá, transversal, por ahí en un país, por ahí desde la mirada del derecho internacional. Así que hoy va a ser casi 100% legislación argentina, regulación argentina, pero vamos a ir tocando temas también que están vinculados, porque los derechos humanos, como todos y todas sabemos, son transversales a todas las legislaciones. Entonces, primero separame lo que es información en general, como está en la legislación, e información jurídica, que es lo que no está legislado. Así vamos como desmenuzando. Tal cual. Bueno, hay una ley que es la 27.275 que habla del acceso, del derecho de acceso a la información pública. A través de ese derecho, el Estado se compromete a que efectivamente tengamos acceso a la información que brinda. ¿A qué A información? la Muy bien. información, a los datos, claro, a todos los que son actos del gobierno, ¿no? Que podemos estar interesados en tener acceso a, a los datos de las personas en cuanto a los actos de gobierno, en realidad. Presupuestos, Eh, presupuestos públicos. por ejemplo, bueno, hay algunos que, bueno, en mi función también contestar algunas. Y perdón, pero este derecho de acceso a la información pública, en principio, el Estado o algunos organismos del Estado lo pensaban que estaban respondiendo a los informes diciendo, bueno, esa información está en Internet. Ujú. Y con eso no alcanza, por más que sea de acceso libre y que está en Internet, con eso no alcanza. Otros organismos lo que hacían era llenarte de documentos. O sea, nos Ujú. daban tanta información que es lo mismo que no darte nada, Claro, porque estás con una madeja de datos que, bueno, lo único que hacen es traerte ruido, no es la información específica que estabas buscando. Entonces, bueno, con este derecho de acceso a la información pública, lo que se hace es fomentar la participación de las personas, de los ciudadanos, requiriendo esa información, darles la posibilidad de que puedan requerir información pública, información de los actos de gobierno. Y sí. también que esa información sea dada de manera clara, ¿no? En lo posible que sea dada de manera clara. Entonces, eh, bueno, surgen preguntas de parte de la gente que, bueno, a veces por cuestiones de transparencia, estas políticas aseguran que son políticas que apuntan a la anticorrupción, y en ese sentido, bueno, eso es lo que propugna esa ley, ¿no? La 27.275 está cubriendo esa necesidad de que cada uno pueda eh, requerir información a cualquier organismo del Estado. O En sea, cuanto a, sí, quiero tener algo bien en claro porque me parece súper importante algo que dijiste vos recién y es que los datos estén en Internet, por ejemplo, no estaría como asegurando ese derecho de acceso a la información, porque según lo que vos decías, por más que esté en Internet, uno puede no saber, digamos, si la fuente de esa información, si esa información está actualizada, si esa información responde a lo que la persona quiere saber. ¿Es así? tal cual, es así. Es como, bueno, mira, yo te voy ahora evocar una parte de un film argentino que Sí, es cuando Relatos Salvajes, cuando este personaje que encarna Darín, sí. que le llevan el auto reiteradas Ay, por veces favor, cómo me encanta esa parte, es genial, me parece una de las mejores escenas que hay. y bueno, él va a pagar el acarreo para retirar su vehículo y le dicen que
no, que bueno, y él dice, da explicaciones, ¿no? Acerca de que no estaba señalizado, que ahí no podía. Bueno, y le dicen, bueno, pero eso está en internet. Usted tendría que saber porque eso está en internet. Entonces hay una presunción de que uno conoce todas las normas. Y la verdad que nadie cuando estaciona se va a fijar en un sitio de internet a ver si ahí está permitido o no. Bueno, esto es lo que después desencadena la furia de este personaje y los que no vieron la película no se la vamos a spoilear. No, 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 pero la tienen que ver. Son Pero sí, humanos ya ellos, sí, sí, sí. le Eh, dejamos una recomendación para el fin de semana. totalmente. Y, de- y después, bueno, estos datos que, bueno, pueden acceder, incluso tienen que ver con información, también con nuestros datos personales, ¿no? Por otro lado está la protección de nuestros datos personales. Y ahí es donde vamos a la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales. Entonces esa es otra garantía que nos tiene que dar el Estado. Ya lo tenemos en la Constitución, en el artículo 43, inciso tercero de la Constitución. En el año 94 se incorpora esto, porque es el impacto que tienen los derechos humanos en nuestra reforma constitucional. Y también tenemos todo lo que posteriormente, fíjate que la reforma fue en el 94 y la ley, la 25.326, es en el año 2000. ¿Sí? Así que pasaron unos años hasta que por fin se legisla sobre esta cuestión. Y lo que la ley protege son los datos de las personas, haciendo una distinción entre lo que pueden ser los datos personales, los datos comunes y los datos sensibles. Antes de que sigas, me quedó algo pendiente, porque vos dijiste que la ley se presume conocida por todos. Y quería hacer como un paréntesis en el sentido de que nosotros, bueno, tuvimos una reforma del Código Civil, ahora tenemos unificado el Código Civil y el Código Comercial en el Código Civil y Comercial, y con esta reforma se mantuvo esta presunción de que la ley es conocida por todos. Nosotros tenemos acá en Argentina el boletín oficial, donde todas las leyes, decretos y reglamentaciones se publican. Esto quiere decir que son públicos y esto quiere decir que por esta publicidad que tienen las normas, digamos, se presume que la ley es conocida por todos. Pero como decía Silvia recién, que esté en Internet no asegura el conocimiento, ¿no? Para algunos temas puntuales como los que estaba explicando Silvia recién. Así que quería hacer esta salvedad y es importante por todo lo que va a explicar ahora en relación a los datos personales. Sí, bueno, y en relación a eso en particular, si bien cumple el boletín oficial esa función de dar a publicidad formalmente, vos sabés que es como acceder al texto madre de la norma. Y Ujú. las leyes tienen vida, así que las leyes se van modificando día a día, la normativa se va modificando. Entonces, para poder acceder al texto ordenado, actual, vigente de la norma, no alcanza con acceder al texto tal cual fue sancionado por el Congreso y después publicado en el boletín oficial. Bueno, en ese sentido tengo que decir que como coordinadora de las bases de datos del Sistema Argentino de Información Jurídica y de Infoleg, el trabajo que desempeño en el Ministerio de Justicia hace que ordenemos los textos de las normas día a día. O sea, que podamos incorporar en el texto de las normas todas las modificaciones que van sufriendo día a día. Y estas sí, darlas a conocer. Y Bueno, esta información, para agregar, y a los fines prácticos, nuestras seguidoras y nuestros seguidores generalmente son profesionales del derecho que ejercen el derecho. Por si hay alguien que no lo sabe, o bueno, noveles recibidos, Infoleg es una herramienta sumamente útil porque, como decía Silvia, uno puede buscar una ley, un decreto reglamentario, etcétera, etcétera, y aparece directamente en la página texto actualizado de la norma, digamos, sin las actualizaciones, la última actualización de la norma, entonces es sumamente útil para no solo hacer un escrito, trabajar un proceso judicial, sino también y sobre todo para los que hacen investigaciones que tienen que ver con las ciencias jurídicas.
es un sitio que en lo que hace la legislación argentina es muy útil para consulta de gente que está en su posgrado, en su doctorado, etcétera, etcétera. Así que haciendo esta salvedad, para los fines prácticos es una herramienta muy, muy útil y sumamente recomendable para usar. Perdón que te voy Bueno, interrumpiendo, pero me parece que vale la pena que dar herramientas para la gente que también está viendo el video. es la finalidad, difundir que el Estado cumple esta función a través del el ordenamiento que hace de las fuentes del derecho y la publicidad que hace para que cualquiera pueda acceder. Bueno, vos sabés que el Sistema Argentino de Información Jurídica nace hace 41 años. Lo que pasa es que había nacido de manera arancelada. Es un proyecto que empieza en el 81 con el Italiure Fine, que es un sistema, o sea, es importado de Italia, Mirá, y, y después se contanos que desarrolla. nos encantan estas cosas. Bueno, es que esas cosas, la verdad que en ese momento, imagínate que Internet no era conocido, no era usado masivamente, no existía. Ujú. Entonces yo entro a trabajar en el Ministerio de Justicia en el año 86 y entro a trabajar en una base de datos de información jurídica online. Era como, bueno, ¿no? Basta de las separatas de salió la nueva ley. Sí, Era tener, comunicarse de manera telefónica a la base de datos para poder acceder a los textos ordenados de las normas. Ordenados no en el sentido de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de ordenar oficialmente, sino de poder dar textos actualizados hechos por nosotros, ¿no? Por los mismos analistas documentales que componíamos en ese momento. Bueno, yo era analista documental, ahora soy coordinadora de los textos de las normas. Entonces ese collage de normas, que sería ahora un copy-paste, sí. eh, se hacía en ese momento, bueno, se hacía en papel y fue evolucionando, pero era realmente revolucionario y además teníamos pisos enteros, había en el ministerio que tenían máquinas enormes con cintas que recogían todos estos datos y que se hacía un backup por la noche de todo lo que se había trabajado durante el día. Sí. Suena de ciencia ficción, de túnel del tiempo. Sí. ¿Cómo avanzó, cómo fue avanzando todo, ¿no? La verdad es que bueno, la generación nueva, no sé, mi hijo que tiene 15 cumplió ahora esta semana, él no sabe lo que es, ni siquiera lo que era la fotografía con rollo. O sea, y no pasó tanto tiempo, digo, los avances en este sentido, bueno, y digo la fotografía porque es como más del día a día, pero en términos de información jurídica, los avances han sido fabulosos, la verdad, porque ahora uno quiere buscar un fallo, entra a internet y alguno encuentra. Hay que ver si ese fallo sirve, si la fuente ¿no? Si la fuente es buena, es científica, pero bueno, eso es otro tema y no te voy a, no te voy a spoilear tu charla. No, no. No, lo único que puedo aclarar es que cuando uno busca una norma, muchas veces por los buscadores masivos, por ejemplo, lo vamos a nombrar al amigo Google, que ya se ha convertido prácticamente en un verbo, googlear, ¿no? Sí, Eh, Puede rankear primero, uno de los primeros, dentro de los primeros puestos Infolet, que es tan conocido, pero no siempre te trae la versión actualizada de la norma, como vos bien decías recién. Si uno entra en el sitio Infolet y busca, conoce el número de la norma, le trae ahí un encabezamiento y le dice si quiere ver el texto original o el actualizado, le da la opción. Pero cuando sí. lo googleás, muchas veces te trae el texto que es el original y no te avisa. Entonces ahora, bueno, a raíz de esto, del amigo Google, vamos a hacer estamos viendo de reformar y poner un aviso en los textos en los textos originales para que el usuario esté advertido y vaya a ver el texto actualizado. Pero bueno, todo eso se resume si uno entra directamente en el sitio Infolec. Lo que pasa es que Infolec tiene una fuente del derecho que es muy importante, que es la legislación. Es lo que se va publicando día a día en el boletín oficial. Pero también podemos decir que, y ahí lo que tenemos que conocer, sí, es
hacer una búsqueda por texto o por el número de la norma. Claro. En el otro sitio que yo te decía, del Sistema Argentino de Información Jurídica, que desde hace más de 40 años que se empezó a proyectar y que después se desarrolló, están las tres fuentes del derecho, ¿sí? Legislación, jurisprudencia y doctrina, de nivel nacional, de nivel provincial también. Entonces esto hace que, bueno, se pueda, y además tiene un valor agregado que es la búsqueda temática. De cualquier forma, te diría que a veces no es tan intuitivo como uno quisiera. Lo Y sé. nos piden, Lo sé porque lo utilizo. La verdad es que sí, creo bueno, pero esto también creo que se mezcla bastante con el tema tecnológico, informático, de programación y demás. El tema de cómo funcionan los buscadores. Te digo porque lo sé y lo atravieso diariamente con Académica Online. Todo lo que es online y todo lo que es virtual tiene las ventajas de llegar del alcance que tiene, pero tiene por ahí la contra para nosotras las juristas de tener que entender ciertas cuestiones técnicas, muy técnicas, que son difíciles, son un desafío. sí, y de Y parte del Estado también está la limitación en cuanto a recursos, ¿no? Para bueno, la contratación de informáticos que puedan desarrollar y cumplir todos nuestros deseos, o sea, porque nosotros queremos dar toda la información, mostrarla de determinada forma y bueno, lamentablemente a veces te encontrás con no puedo, sí, eso no se puede hacer. Y bueno, pero bueno, esta información que nació siendo arancelada a partir del año 2011, a través de un decreto del 1431, se hizo libre y gratuita. Así que imagínate, 2011, esto empieza en los años 80, y recién en el 2011 se hace libre de acceso libre y gratuito, ¿no? Esto también en cuanto a que el Estado cumpla con esa función de que la gente pueda acceder a la información jurídica en sus tres fuentes del derecho. Bueno, así que desde ahí hacemos todo lo posible para que ese derecho se pueda cumplir. En cuanto a, y esto también, ¿no? Porque vos decís, bueno, querés saber la ley, bueno, fíjate en cualquiera de estas dos bases que por suerte se unificaron hace unos años. Infolec pasó del Ministerio de Economía al Ministerio de Justicia y por eso tengo la suerte de coordinar las dos bases de datos. En cuanto a mí me genial, surgieron, Silvia, la verdad, te lo dije cuando nos juntamos y me parece fantástico realmente. Y sabes que me encanta también que seas mujer y que las mujeres estemos coordinando estas áreas tan importantes que aseguren los derechos humanos. Yo lo tengo que decir y me encanta decirlo. bueno, Este, bueno, gracias. sí, 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 porque me parece que es importante y me parece que esto inspira a las demás a seguir sumándose y a habitar estos espacios, a habitar estos espacios. No sé si está Sí. por acá. Hoy va a sumarse al vivo Javier Arzubicalvo, que es fiscal de la UFIPAMI, donde yo trabajo. Y bueno, y él también está muy proactivo con todo lo que tiene que ver con la gestión de las mujeres al frente de coordinar diferentes acciones, diferentes publicaciones, protocolos de actuación, todo lo que es favorecer el acceso a derechos para no solo la población en general, sino sobre todo para las poblaciones vulnerables, como son, por ejemplo, las personas mayores. Así que es bueno, es bueno. Creo que estamos avanzando en este sentido y me parece sumamente valioso estos espacios. Sí, Javier siempre bueno, dice, Javier siempre dice esto, que los espacios están para habitarse. Entonces me hizo mucho acordar a sus palabras cuando empecé a trabajar ahí con todos los proyectos que tenemos y que llevamos adelante. Así que, ¿qué te iba a decir? Bueno, siguiendo con el tema y ya metiéndonos en lo que es información jurídica puntualmente, vemos, ya podemos darnos una idea de la diferencia entre lo que es la información en general y lo que es la información en particular, que tiene que ver, bueno, como decía Silvia, con estas tres fuentes del derecho: doctrina, jurisprudencia y legislación. Ahora, sí. Y bueno, y a ver, en donde más, a ver si me,
Lo que tiene que ver con datos Se corta un personales. poco, a O ver sea, si a ver si volvemos. ¿Ahí? ahí, ahí te escucho perfecto. Ahí Veo está. a tu gatito y todo. Mi gata es protagonista también de este espacio. Se las presento. Bueno, te decía, información jurídica y datos personales. Yo entro, busco un fallo que tiene que ver, por ejemplo, con menores. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿El fallo va a tener nombre, apellido, número de DNI? ¿Qué datos vamos a tener de ese fallo, de esa sentencia? Mira, nosotros lo que hicimos fue adoptar ciertos criterios que, por ejemplo, tienen, ya te digo, la base es anterior, pero en el 2003 lo que se llevó adelante fue una reunión, un congreso entre distintos países y se arribó a lo que son las reglas de Heredia. Las reglas de Heredia se llaman Heredia porque es la ciudad donde se llevó adelante el congreso y es en Costa Rica. Y ese surgió de ahí un paper, ¿sí? que afirmaba estas reglas y del cual fue firmado por varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Canadá, Uruguay, Costa Rica, bueno, y alguno que me puede quedar por ahí más, pero digamos, son determinada cantidad de países. Y en esas reglas lo que se regula es que justamente que la información jurídica, los tribunales protejan datos de las personas, datos personales, para que no sean expuestos, para que no sean esas personas revictimizadas, por ejemplo. Entonces, bueno, que hay distintas, de ahí, ¿cómo protegemos esos datos, no? Ujú. Entonces surgen los datos de los menores como un dato a proteger, los datos de las personas que han sido víctimas de cualquier delito contra la integridad sexual. Eso claramente son datos que nosotros sabemos que tomamos ese criterio de enmascarar esos datos. Esos datos se pueden enmascarar de distintas formas. Estos son los Contra datos que vos decías que eran datos sensibles. Bueno, no, porque en este caso son el nombre y el apellido. Esos no Ujú. serían datos sensibles. Lo que la ley denomina datos sensibles son los datos en cuanto a la sexualidad, a la religión, así, a la afiliación sindical, a la Ujú. ideología política. Esos son los datos que la ley dice que son datos sensibles. ¿Por qué? Porque esos datos son los que nos pueden hacer víctimas de discriminación. Mira. Entonces, esos datos son protegidos y son tenidos como sensibles, por eso tenemos que ser muy cuidadosos y aprovechemos este espacio para decirlo. Cuando, bueno, en un centro comercial nos piden datos, o cuando tenemos que entrar a un sitio de internet y nos piden datos, entonces, bueno, tengamos mucho cuidado porque es una forma de darlos voluntariamente, por lo tanto estamos dando el consentimiento para que utilicen esos datos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que vos decís, yo podría negarme a dar datos relacionados a mi religión, a mi orientación política. Mira, la verdad que me parece importantísimo lo que está diciendo. Yo no lo sabía. Siempre se Sí. aprende algo nuevo. ¿Y cómo podés hacer? Porque yo creo que a veces pasa que cuando uno llena un formulario, bueno, la vida está llena de formularios hoy, sobre todo los que están en internet, viste que hay campos como obligatorios, que no te permite, digamos, continuar completando los formularios sin poner esos datos. ¿Qué podemos hacer como usuarios, como consumidores, como público en general con estas cuestiones? Denunciarlos. Lo que tendríamos que hacer es denunciarlos, porque son datos nuestros. Por Ujú. ejemplo, mira, te pongo un ejemplo muy simple, los datos de la salud, ¿no? Yo puedo pedir en mi trabajo una licencia médica, pero no tengo por qué llevar a recursos humanos mi certificado médico con el diagnóstico. Sí Sí. me pueden decir, bueno, completar la planilla para que yo vaya al servicio médico con ese certificado, porque son datos que tienen que ver con mi salud. Y yo puedo tener una gripe o una enfermedad, por ejemplo, cuando fue lo de COVID, que haga
que se tome alguna medida en cuanto a mi persona, se discrimine a esa persona. Entonces, eso, por ejemplo, es un derecho que tenemos. Tenemos derechos, son nuestros datos, y los damos si queremos. Si no queremos, no los tenemos que dar. Si nos encontramos en un formulario que nos dice cuánto ganamos, qué enfermedades tenemos, Yo te digo que quiero decir cosas, pero no sé si las puedo decir. Porque, decilas. viste que hay ámbitos, sobre todo judiciales, donde está como la exigencia de presentar certificado por licencia médica donde te incluyan el diagnóstico. Entonces, me hace Bueno, pero ruido eso es, esto, ¿eh? claro, claro, pero vos sabés que tenés el certificado médico. Al único que se lo podés presentar es eh, al servicio médico, que te tiene que justificar, pero Claro, no a la persona, ni a tu jefe, ni a la persona de recursos humanos. Son mira. tus datos. No, bueno, Eh, es para averiguar bien. Viste, a veces uno, digamos, los actos, las acciones, las conductas se mantienen en el tiempo por una creencia, ¿no? Porque se cree que hay que hacerlo de esta manera. Digo, tal vez yo tengo como esa creencia de que lo tengo que hacer de esta manera, y en realidad si vamos a la reglamentación bueno, ahora no me sale. ¿Cómo se llama el reglamento para la justicia de empleados? No me sale. empleados Eh, del Poder Judicial. claro, la reglamentación del personal, digamos, tal vez habría que volver a leerlo o releerlo con esta normativa o a la luz de esta normativa. Como vos decías, bueno, la normativa es viva, ¿no? Digo, se va renovando también. Claro, y también tendrían que renovar estas cuestiones de regulación interna, ¿no? A menos que Claro, sean claro. datos que hagan a la función que vos cumplís, y que, bueno, yo, por ejemplo, que doy clases en UFA, cuando hablo de estas cuestiones, y la mayoría de los estudiantes pertenecen a la fuerza, a la Policía Federal Argentina, me preguntan, bueno, pero a mí me piden hasta el número de tarjeta de crédito, me dijeron. Claro, Bueno, no tenés por qué dar ese dato, ¿no? sí. Mira, acá Son están, datos que son nuestros. al final, mira, cumplió el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, vino al vivo, dijo que le interesaba mucho este tema y nos hizo una pregunta. Te la voy a transmitir. ¿Cuál es el límite que tienen los estados para denegar cierto tipo de información, especialmente cuando son cuestiones que tienen que ver con la seguridad interior? Ah, bueno, este tema, Bueno, es un tema bravo, ¿no? Porque sí, tiene que ver con cuestiones de seguridad, entonces por eso sabemos que incluso hay normativa que es secreta o reservada, sí. incluso información que se ha desclasificado después de mucho tiempo. Ujú. Eh, entonces, bueno, sí, se hacen a la seguridad del país, a la seguridad pública, obviamente que sí, me parece que ese es un límite, ¿no? Él mismo lo está diciendo, ese es un límite. Ahora, si piden conocer cuántos viajes se hizo con el tango, el avión presidencial, por ejemplo, porque esos son datos que a Sí. veces les interesan a los periodistas, ¿no? Más que, no, o no sé, cuántos cursos de RCP se dieron en la educación media de las escuelas públicas. Bueno, cada uno tiene su interés. A mí me han llegado algunos pedidos en relación a normas que reconocían algún derecho para las personas veteranas de la Guerra de Malvinas, Ujú. por ejemplo, ¿no? Entonces, y era una asociación que tenía que ver, pero por suerte también esta ley, ahora nos estamos yendo a la ley de acceso a la información pública, ¿no? La pregunta que está haciendo Sí, eh, quien se unió y que bueno, y aprovecho a saludar. Eh, esa información que tiene que ver con el acceso a la información pública, en realidad, bueno, el límite es ese, la seguridad de todos los demás. Pero muchas veces los periodistas hacen pedidos de información en cuanto bueno, algunos actos de gobierno. Lo que se quiere asegurar es la transparencia, es la participación, abrir esa puerta, ¿no? A todos esos datos, que pueden ser cuestionables, declaraciones juradas, todo ese tipo de cosas, cuánto ganan, pero sí. bueno.
Vos sabés que, bueno, claramente lo sabés, pero me parece que vale la pena decirlo acá. También Alejandra Benítez está preguntando en estos casos qué hacemos. Y siempre en el marco de los derechos humanos, siempre hay una aparente tensión entre derechos, ¿no? Y con respecto a este derecho de acceso a la información, está el derecho, bueno, a la libertad de prensa, está el derecho a la intimidad, y hay como una tensión aparente que creo que viene a zanjarse por las cuestiones que vos decías recién, de en qué medida hacen a la seguridad pública o no. De hecho, hay fallos, ahora no me puedo acordar, tengo tanta información a veces en la cabeza que no me puedo acordar, pero sí, no quiero errar el nombre, pero hay un fallo muy conocido eh, sobre unos periodistas que habían tomado unas fotografías, no sé si vos te acordás de lo que estoy hablando, de un Sí, presidente, ¿no? sí, Balbín. Me parece que era la foto de Balbín en el féretro. Hay varias cuestiones que tienen que ver con la libertad de prensa y en cuanto a las figuras públicas y a cuál es el interés público o no en determinadas cuestiones. Acá Javier agradece tu respuesta. No, Este, bueno, pero bueno, sí, ese es un límite en cuanto a los derechos personales o personalísimos de las personas, que también, si bien la prensa tiene ciertas concesiones por la función que tiene de informar, no se trata acá de intervenir y de sesgar la información que pueden dar. Sí es bueno también, por Mira, eso, y acá siempre. Bellota Mijina, no sé si será el nick o el nombre, pero dice Balvini la viuda de Mando. Ujú. Bueno, Balvin era un caso, gracias. Pero bueno, es importante que sepamos que tenemos estos derechos, ¿no? Y que se dé a conocer y que se dé esa posibilidad y que los organismos lo cumplan. En cuanto a la ley nacional, por ejemplo, no hace falta justificar el pedido, ¿sí? Bueno, cada competencia territorial tiene su norma al respecto. Creo que en lo que es a la ciudad de Buenos Aires tiene que ser justificado el pedido de información para poder ejercer este derecho de acceso a la información pública. Pero bueno, vamos a esto, lo jurídico, ¿no? Que nos Sí. interesaba en cuanto, vos dijiste algo muy interesante recién por esto de que creemos que es obligatorio, Ujú. pero no es obligatorio, ¿no? Porque decimos, bueno, si no hacemos esto que estamos acostumbrados a hacer, vamos a tener una sanción. Y esto me hizo Sí. acordar muchísimo la definición que tenemos como fuente de la costumbre jurídica, Ujú. ¿no? Que la costumbre jurídica se constituye con estos dos elementos, el material, que es la repetición de la conducta, y el psicológico, pensar que esa conducta es obligatoria. Y después muchas veces es recogida por la ley, por la norma, y se convierte en otro tipo de fuente que es la ley. Ujú. Bueno, y en cuanto a la protección de datos en lo que es información jurídica, donde estamos muy expuestos es en la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia, eh, tenemos que tener más en claro cuál es la finalidad de difundir la jurisprudencia. ¿Quiénes pueden tener derecho a acceder a toda la información que hay en un expediente? ¿Por qué nos interesa la jurisprudencia? Nos interesa la jurisprudencia para al abogado, por ejemplo, que ejerce su profesión de manera independiente, como precedente judicial, para Ujú. poder fundar su demanda, ¿no? Porque un caso, entonces está buscando jurisprudencia que sea favorable para poder encontrar un fallo, para poder convencer al juez y que falle en el mismo sentido que falló en ese precedente que es conveniente citar. Sabemos que hay precedentes de todo tipo y bueno, y los abogados buscamos obviamente los que son más convenientes al cliente que estamos representando. Total. Eh, entonces lo que en realidad se busca es un precedente judicial.
que nos sirva. Muchos jueces también buscan fundamentos para sus fallos en precedentes judiciales, investigadores, pero es importante saber que Carolina Smoys y Silvia Schiavelli tuvieron, es importante nuestros nombres en una causa, cuando lo que nos interesa es la jurisprudencia que se sentó, el criterio jurisprudencial que se sentó. Pareciera que no, pareciera que lo relevante, si bien recién hicimos totalmente lo contrario, recordando casos por su nombre, porque tenemos esa costumbre, Sí, sí, sí. que es más propia del derecho anglosajón, ¿no? Donde la fuente principal, en vez de la ley, como en el nuestro, de tradición romanista, continental, es la ley, en el anglosajón es la jurisprudencia, es el precedente judicial. Entonces, un poco como que caemos en eso de citar a los fallos por el nombre. Ahora, vos fíjate que hay distintos casos. A mí principalmente me llama la atención cuando, bueno, por ejemplo, cuando fue el caso de Mangieri, ¿sí? El encargado de edificio, que Ujú. lamentablemente un homicida, un delincuente, y el caso de Ángeles Rawson. En ese Sí. momento, para difundir esa noticia, no se podía utilizar el nombre de la víctima porque era menor. Sin embargo, a veces es bueno recordar y tener memoria sobre determinados casos, ¿no? Porque algunos se convierten, especialmente, por ejemplo, alguna persona en delitos donde fueron víctimas personas trans, ese nombre se va a convertir como en líder o lideresa de una causa, ¿no? Como es después, como fue lo de la ley Micaela, la ley Brisa. Entonces son nombres que nos han quedado después para que se lleven adelante políticas públicas. Ujú. Entonces, si bien es bueno proteger esos nombres porque son menores, también tiene este otro costado que ha incentivado políticas públicas y que consagren con ese nombre. Bueno, En, eh, me encanta lo que estás planteando porque seguimos atravesados por las tensiones, ¿no? De esta necesidad, por un lado, de proteger a las víctimas de delitos contra la integridad sexual, en este caso de Ángeles Rawson, y por el otro, la necesidad también de conocer una historia para que esa historia sea referencia para, a través de una legislación, implementar políticas públicas. Esta es una práctica que no solo se hace en este país, como vos decías, con la ley Micaela, la ley Brisa, sino, por ejemplo, también en Brasil, con la ley María da Peña, que tiene que ver con la violencia de género, que después, bueno, se vinculó mucho con la Convención de Belém do Pará. Digo, es importante también tener memoria, ¿no? Para acordarnos lo que pasó, para recordar los hechos, y para evitar la repetición, ¿no? Que es una de las políticas que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dicta sus sentencias en la parte de reparaciones. En la parte de reparaciones, y me parece que vale la pena decirlo, ha hecho que los países, además de bueno, un pedido de disculpa pública a los familiares y demás, eh, la creación de monumentos o ¿cómo se llama? Sí, de monumentos que simbolicen lo que pasó, masacres, Ujú. por ejemplo, en varios países también de Latinoamérica, donde puntualmente se pueda ver y eso sea representativo de lo que pasó para que la gente recuerde y para que esté en la memoria, ¿no? Digo, es importante también saber estas cosas, pero bueno, por ahí, como decías vos, en fallos o en sentencias muy nacionales o que no tienen por ahí una relevancia más allá del caso del fondo, digo. Claro, Este, pero bueno, proteger la identidad en algunos casos, como de menores en general, pero hay algunas cuestiones que, bueno, que después sí se convierten en políticas públicas. Pero bueno, los menores, las víctimas de violencia de género,
de víctimas que son de cualquier delito contra la integridad sexual. Es importante para la no revictimización de esa persona, ¿no? Ujú. Pero también hay un tema que a mí me gustaría abordar, por lo menos en este espacio, y no porque tenga la solución, sino porque me parece que es algo que puede eh, quedar ahí, plantearnos entre todos, es en cuanto a las causas, por ejemplo, laborales. O sea, Ujú. otro tipo de litigio que en donde no parece que fuera un dato a proteger, el dato de un trabajador, que en un momento, que en un momento tuvo que hacer legítimo derecho, eh, legítimamente un juicio para defender un derecho laboral, ya sea una diferencia salarial, un despido para perseguir la indemnización que le correspondía. Y en ese sentido, sabemos que la crisis de desempleo global y también en nuestro país es muy importante. Y muchas veces esas personas, eh, poniendo los datos de esa persona que hizo un despido, estamos sin quererlo, porque no nos imaginamos, que después a través de una búsqueda laboral de todos los que se presenten, pueden llegar a eliminar a estas personas que se encuentran en alguna base de datos pensando que son estigmatizándolas como personas conflictivas, cuando lo único que hicieron fue ejercer un derecho. Entonces, bueno, replantearnos un poco, me parece que sería importante también desde el Poder Judicial, ¿no? Sí, Porque que uno difunda una sentencia, pero que ya desde el Poder Judicial se tomen en cuenta estas cuestiones al momento de difundir las sentencias. Una cosa es para los interesados directos y otra cosa es para el público en general. Si bien es público conocer cuáles son los criterios jurisprudenciales que se sientan, sobre todo en los tribunales, obviamente, de segunda instancia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también que tomen alguna medida, porque los medios tecnológicos seguramente están, lo hacemos nosotros manualmente en principio, a ujú. través de tachaduras, anonimización, inicialización, pseudoanonimización. Entonces, hay distintos métodos para poder cubrir el nombre, y no solo el nombre que lo identifica a ese trabajador, por ejemplo, en este caso que estoy planteando, Ujú. sino también datos que lo hagan identificable, ¿no? Siempre hablamos de los datos de las personas que están, el actor, como puede ser en este caso, como también datos que lo hagan identificable, domicilio, teléfono, que pueden estar en la misma sentencia, ¿no? En el mismo cuerpo. Incluso, mira, hace poco me pasó de recibir una causa donde era una causa por trata de personas con fines de explotación sexual, y Ujú. estaban los datos de las mujeres que habían sido explotadas. Entonces, bueno, obviamente cubrimos todos esos datos porque habían sido también algunas personas en calidad de testigo, otras personas porque eran directamente, eh, habían sido las víctimas. Entonces, bueno, todos esos datos protegerlos porque ahí sí estamos exponiendo a estas personas y sus datos personales. Entonces, bueno, reflexionar sobre eso, qué necesidad, cuál es la necesidad de tener esos datos que hacen identificable a la persona y que la pueden revictimizar. Siempre y cuando Esto, esas bases de esto datos, por ejemplo, puedan tener una recuperación temática, ¿no? Porque si no, no podríamos encontrar después ningún fallo. claro, Eh, esto es lo que vos decías que falta regular, cómo es el criterio para anonimatizar los datos que hacen a a la individualización de las personas. claro, no hay una norma nacional, de nivel nacional, que fije que regule esta manera. Sí, ya te digo, hay un marco, hay instrumentos internacionales, hay un reglamento incluso desde el año 2016 de la Unión Europea, que después que entró en vigencia, vos fíjate, se hizo ese reglamento para la protección de datos personales
en el 2016 en la Unión Europea, pero entraba en vigencia 2 años después, para que el resto de los países puedan adaptar, ¿no?, todo su sistema para que puedan anonimizar estos datos de las personas. Y bueno, no, en nuestro país, ya te digo, hay marcos que hacen a la protección de datos personales, pero no que regulen específicamente estas cuestiones. Ahí me parece que hay una vacancia. Ok. Bueno, te quiero agradecer. Ahí está. Te- A ver, para un segundo acá, Javier nos dice, dentro del Ministerio Público Fiscal existen protocolos de actuación que establecen precisamente que en casos de trata se debe proteger la identidad de las víctimas en los dictámenes. Claro, pero son regulaciones internas, ¿no? De ciertos organismos, como ya te digo, nosotros que damos a publicidad en esas bases de datos también lo hacemos, pero que bueno, que efectivamente sea ley. Podríamos empezar a abogar porque sea ley y tenga la obligatoriedad para todos los que son productores, especialmente para los que son productores de esas sentencias, de esos tipos de documentos. Sí, y también aparte el tema de la necesidad de tener criterios aplicables a todas las sentencias, porque como vos decías y como dice Javier también, dentro de cada organismo hay criterios distintos, entonces puede ser que encontremos un dato en un dictamen de, no sé, un procurador general ante la Corte, y en otra sentencia de por ahí de defensoría encontremos todos los datos completos y entonces perdemos esta posibilidad de evitar la identificación de la persona. Entonces, como que esta falta de legislación que vos mencionabas y faltas de criterios uniformes, en realidad lo que están Ujú. haciendo es como, bueno, exponer a las personas a esta revictimización de la que hablabas vos, Silvia. Sí, hace poquito me llegó, por ejemplo, la solicitud de una persona, en realidad una persona de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Ujú. de un abogado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, pidiendo la anonimización o baja de una jurisprudencia. Y me puso el link preciso, ¿no?, la URL correspondiente a ese fallo, porque lo perjudicaba a alguien que efectivamente se había dirigido a la Defensoría del Pueblo para buscar esta asistencia. Sí. Y bueno, vos sabés lo que yo inmediatamente lo inicializamos, lo dimos de baja, no me acuerdo precisamente, porque si consideramos que no es un criterio jurisprudencial, o sea que ya están otros fallos, lo damos de Ujú. baja directamente. Si consideramos que es un caso muy particular, entonces lo inicializamos y permanece en la base de datos. Y tenemos un protocolo a seguir. Lo damos de baja porque lamentablemente los buscadores lo siguen, está indexado. Una vez que está Bueno, indexado por el eso te iba buscador, a decir. Nosotros hace un tiempo tuvimos también un vivo donde hablamos sobre el derecho al olvido, ¿no? Esta huella digital que, si bien esta persona tuvo la fortuna de encontrarse con una coordinadora que tiene un criterio y que puede directamente dar de baja esa sentencia o ese fallo, lo que sea, inicializarlo, volverlo a subir y casi inmediatamente, porque realmente yo sé de tu trabajo, no pasaría lo mismo con Google, y Google una vez que queda, como decís vos, indexado, claro. vuelve a traer Y lo esa que información. sí. Y yo lo que le aclaro es, bueno, lo dimos de baja, o lo dimos de baja y después lo dimos de alta, inicializado con otro ID. Entonces ya es otra identificación única dentro de la base de datos. Google por un tiempo lo va a seguir recuperando, pero como lo va a llevar a la nada, pasado un tiempo el algoritmo va a cambiar y ya no lo va a recuperar. Pero lo que me pasó con este en particular es que él me pasaba por esa causa y había causas conexas, que se trataba de un médico por una mala praxis, Sí. que yo buscando por el apellido encontré que había 3 causas más. O sea, entonces tuve que adaptar ahora el protocolo interno que seguimos diciendo, bueno, cada vez
que se pide la baja o inicialización de un fallo, tampoco se pregunta por qué, en qué lo está afectando, bueno, pero esto es un delito que usted cometió. No, la verdad que no, el criterio en ese sentido, por lo menos que yo tomé, es amplio. Es decir, no quiere estar, no tiene que estar. Pero ya te digo, tuve que ajustar un poco el protocolo interno diciendo que cada vez que una persona pide que se lo dé de baja, buscar todas las otras causas en donde puede estar como actor o como demandado y seguir el mismo procedimiento. Y Bueno, bueno, y mira, algo más te que te quería, agradezco. Dale, dale. no, Yo algo más no que te te estoy quería aclarar cortando, pasa en, que yo sé lo que va a pasar. Vamos a estar hablando 2 horas, Silvia. Yo sé lo que pasa sí, con esto. hasta la medianoche. No, dale, pero decilo, No, decilo. porque surgió hace poco, bueno, un poco como de manera mediática, esto de nuestros derechos y el tema de las cámaras y los datos biométricos. Ujú. Bueno, esos datos también son nuestros, los derechos en cuanto a la imagen, la conducta que podemos tener en una filmación. Vos sabés que la otra vez fui al Hospital Británico y vi unos carteles, y eso es lo que pide la ley. Hay unos carteles, si te fijas, bueno, puede ser en el Hospital Británico o en otros lugares donde ustedes concurran, Sí. donde la ley, la 25.326, lo que dice es que hay que avisarle a la persona que está siendo filmada, hay que avisar el por qué está siendo filmada, ¿sí? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el uso que se le va a dar a esa filmación? Y también tenemos derecho a pedir que después esas imágenes sean dadas de baja, ¿sí? Así que bueno, esto para completar un poco el panorama y algunos temas que se están hablando actualmente. Una cosa es y acá entran en conflicto como dos derechos, ¿no? Porque hablaban del derecho de la seguridad, porque hay cámaras en todo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a Ujú. proteger la seguridad de las personas, que todos nos preocupa y queremos que cada vez sea más seguro los espacios que transitamos, y por otro lado el derecho a la intimidad. Entonces, bueno, ahí que seamos avisados de que nos están filmando, que están tomando nuestra imagen, no solo nuestra imagen, nuestros movimientos corporales, porque después esos datos biométricos funcionan en aeropuertos, estaciones, nos pueden traer un falso positivo, y después lo que pasa es que el Estado va a tener un juicio, ¿sí? Ujú. Porque estas personas tuvieron que perder tiempo, dejar ocupaciones, vaya a saber después, digamos, la cadena de causalidad a partir de ese falso positivo que dio la identificación de esa persona, a través de datos biométricos que no fueron tomados para confronte, sino que para supervisar la ciudad, La en este seguridad, por caso. ejemplo. Claro, claro, claro. Bueno, Ujú. súper, súper interesante. Me quedaría horas hablando con vos. Sí, Te podríamos agradezco, hablar. te Bueno, agradezco gracias. que hayas estado acá, que nos hayas contado todo lo que nos contaste. La verdad que yo hay un montón de cosas que no sabía. Así que me encantaría bueno, que esto continúe, que estas charlas continúen, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a la información jurídica, ¿no? Me parece que es un derecho sumamente importante y que bueno, que se vincula con un montón de derechos más, como decíamos recién. Pero bueno, te agradezco que hayas estado, tu tiempo, tu predisposición. No, muchas gracias. Sé que Muchas mañana gracias. tenés una... vamos a invitar a la gente que está Dale. mirando y que va a ver después este video en el día de hoy, seguramente más tarde, cuando puedan, cuando lleguen a la casa. Mañana vas a estar participando de un debate constitucional en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, junto a un colega y amigo, Ricardo Pascumal, que fue el organizador y el promotor de este evento. Y vas a estar hablando de las madres de Plaza de Mayo y el análisis jurídico. Así que después pasanos el flyer del evento, así podemos difundirlo a través de Académica y quedan todas y todos invitados a escucharte y a seguir escuchándote. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Sí, va a ser un placer mañana, y muchas gracias a vos, Carolina, siempre tan generosa, abriendo espacios y bueno, conectando a las personas con intereses afines.
Bueno, muchísimas gracias, te mando un beso enorme y seguimos hablando por WhatsApp como siempre. Bueno, cariños, cariños a toda la audiencia también. Chao. Sí, gracias por seguirnos, gracias por estar, gracias por las preguntas. La verdad que valoramos un montón que ocupen este espacio y que habiten este espacio. Nos vemos.